se complica. ¿Crees? Dale. Asistente. No dejaba el mate nunca. Ahí está. Está bien, está bien. Ahí está. Bueno. Vamos a hacer una perspectiva basándonos en la foto que publiqué en la historia de mi Instagram. Síganme, lo sigo. Repite 50 veces. Bueno. ¿Se subió la historia? Sí, se subió. Perfecto, quería corroborar eso nomás. Bien, tenemos esta escena, la dejo acá mientras tanto. Vamos a utilizar el método de 2 puntos de fuga y vamos a inclinar un poquito hacia arriba. Lo que más me interesa hablar acá es el uso de la perspectiva, que es una de las cosas más interesantes que hay para... perdón, que la perspectiva, de la acuarela. Que es una de las cosas más interesantes a la hora de generar espacios. Y no estoy encontrando el lápiz que lo tenía recién. Esto está más largado. Acá está. Una cosa más que demoramos y me mato. Ahí está. Bueno. La idea del lápiz es de los pocos tips que voy a dar ahora. Cuando nosotros dibujamos, no dibujamos haciendo eje con la muñeca, ¿sí? Como uno apoya y empieza a tirar líneas rectas, apoyando la muñeca así. ¿Se entiende? Sino que vamos a intentar siempre dibujar extendiendo la mano y extendiendo el brazo y el hombro y el codo. Y con la mano vamos a ayudar a la forma para que esa forma sea mucho más larga. Es más fácil, mucho más fácil, dar una línea recta trazando de izquierda a derecha, de esta manera, como lo dice ahí, que si yo me pongo acá y empiezo a hacer esto. Es muy probable que la línea haga esto y termine siendo bastante chota. Es una de las cosas que enseñan de entrada en todos los cursos de dibujo, que ustedes ya lo habrán visto seguramente, pero vamos a tenerlo en cuenta. Para dibujar esta obra voy a componer utilizando, que quiero que la arquitectura me quede del lado izquierdo. Es muy importante no intentar centrar tanto las cosas para darle mayor interés. Generalmente uno piensa que cuando nosotros vamos a ver algo, miramos primero lo del centro. Generalmente miramos algo que está en los puntos de atención o los puntos de interés de una imagen. Por eso se utiliza la regla de tercio. No tengo nada que explique, pero lo voy a hacer rapidito acá. La regla de tercio nos dice que si nosotros fragmentamos la hoja en 3 porciones verticales iguales y 3 porciones, horizontales y verticales iguales, vamos a tener cruces acá y acá y acá. Que generalmente el ser humano va a tender a ver ahí primero antes que al centro, que es lo primero que cree. Así que si nosotros queremos llamar atención con nuestra perspectiva, vamos a ubicarla en su gran masa o su gran parte de interés en estos puntos que son móviles, no son puntos fijos, sino que están rodando, son como zonas de interés. Tendría más que ver con algo así circular. Veo que se ve muy claro arriba, pero ya fue. Bien, entonces vamos a empezar a dibujar. La perspectiva, el dibujo, y esto está muy bueno que tengan en cuenta y que hagan este ejercicio cuando ustedes están dibujando. Digan, bueno, yo tengo acá y ya medio que me quiero cagar y digo, bueno, hago acá chiquitito. No, yo necesito que esto sea un poquito más grande del espacio medio de la hoja. Entonces digo, más o menos quiero que mi arquitectura ocupe este espacio, ¿no? Y hago el gesto con la mano. Hago el gesto con la mano y empiezo a marcar. Digo, bueno, este va a ser el tamaño, o una de las partes más altas, capaz ahí, de mi arquitectura. Y yo voy a iniciar mi arquitectura en el tercio de abajo, donde voy a situar la línea del horizonte, que es la línea que, para que se den una idea, la línea que separa el cielo del mar cuando están en la playa mirando, cielo para arriba, agua para abajo, una línea en el medio. Esa línea es la línea del horizonte y pertenece al geo, a la tierra misma, al mundo, ¿ok? Es algo que no pertenece a la arquitectura, a la universidad o al edificio enfrente, o a la cosa que estamos haciendo ahora, ¿ok? Entonces, esta línea del horizonte va a estar muy pegada a la base, a mí me gusta dibujar así, muy pegada a la base de la arquitectura, que es lo que estoy dibujando ahí abajo. ¿Que se ve bien? Sí, se ve perfecto. Y a partir de acá ya voy a empezar a estructurar, bueno, hacia un punto de fuga izquierdo que va a estar bastante alejado. No quiero entrar en síntesis con esto, en explicaciones muy pesadas de la perspectiva, pero vamos a desarrollar una perspectiva que tenga una cara
izquierda frontal que va a estar fugando hacia la izquierda, una ochava, que es para que el auto que viene acá y que viene acá no choquen, que va a estar fugando hacia un punto que se llama punto celeste, que va a estar proyectado más lejos. Tema muy aburrido que no quiero entrar en tema ahora, y otro punto de fuga que me va a dar la profundidad de la calle. Yo estoy muy obligado generalmente cuando dibujo a darle una profundidad al espacio. Si nosotros generamos espacio, y la diferencia que hay entre el espacio y la tridimensionalidad, el espacio y lo bidimensional, es que el espacio tiene profundidad, ¿ok? Y para yo tener un poquito de profundidad, tengo que tener un punto de fuga que me vaya haciendo las cosas de más grande a más chiquito, ¿se entiende? Esa es la profundidad que voy a dar de este lado. A mi arquitectura, yo suelo tener un método bastante sencillo de trabajar, que es primero desarrollarlo en planos, o sea, en planos bidimensionales a esta arquitectura. Bueno, se ve la mala foto, pero yo estoy apuntando, pero no está. A la foto que está en la historia de mi Instagram. Y lo fragmentás a los 2 pisos. Por ejemplo, esta arquitectura tiene una baranda de terraza arriba, que también hace pasar por moldura. Y después lo que nos queda se puede dividir en 2. Esa mitad, una parte para arriba y una parte para abajo, ocupa el cartel de Cetrogar. Si no saben de lo que está hablando, en el Instagram está la foto. Y bueno, y esto a lo largo también se ocupa para el cartel, ¿ok? Fíjense, esto se asemeja bastante a lo que hablamos de la lista de supermercados. Es bastante choto, ¿sí? No es que esto es un dibujo preciso, estoy agarrando el lápiz bastante lejos, ¿ok? Entonces, esto me va a terminar dando una soltura que después, con el dibujo final, yo voy acertando y voy haciendo mucho más preciso. Entonces, esta primera soltura a mí me permite, en este proceso, yo estoy diseñando una obra que es un proceso mucho más corto que diseñar una casa, que lleva meses o años, si son muy lenteja como es probable. En este caso yo hago un diseño de una obra que es muy rápido, ¿sí? Entonces yo estoy ahora empezando a diseñar una imagen que no tiene tampoco tanto que ver con la foto, y en las primeras líneas yo empiezo a bajar las ideas que a mí me vienen, y ahora me viene a que si yo a esto no lo llego a completar con algo más, acá arriba, es muy probable que me termine faltando información y me quede mucho cielo. Lo que voy a hacer acá es inventar un edificio que se vea la medianera acá de fondo, y empezamos a bajar. Esta idea se me ocurre más o menos de lo que podíamos hacer ahí atrás. Yo sé que por la luz no se ve tanto, voy a ver si le puedo bajar el brillo. Ahí ven mucho mejor lo que dibujé atrás. Dejo ahí hasta que se entienda, hasta que se termine el dibujo, después subo el brillo de vuelta, ¿sí? Para que se entienda. Hice la medianera de un edificio que va a tener una profundidad muy mínima. Esto es algo que también suele pasar mucho. Cuando nosotros vemos cosas en fuga, en perspectiva, queremos sobreexplicarlas y sobrealargarlas demasiado. Entonces, es muy probable que si yo este edificio lo hago más ancho de lo que le di ahí, que es un ancho súper chiquito, posiblemente ese edificio no tenga, si le doy mucho más ancho, ese edificio es un bodegón enorme, ancho y alto, que no existe. O por lo menos no conozco. Y entonces hago algo ahí más finito, y atrás se me ocurre que podría haber algo más que esté como en lejanía. Hago el perfil de un edificio súper ahí esquemático que me va a quedar muy atrás. Y acá, de la vereda que está enfrente, puedo armar simplemente una fuga random ahí, con algunos carteles, esto bien resistencia, invadiendo el espacio visual. Y perfecto. Ahora, dentro de estas cosas, hay un montón de recursos que hoy estábamos hablando, que está todo dentro de este esquema de saber utilizar ciertas herramientas para tapar esa manguera que era por momentos un colador. Y ahora uno de esos recursos es saber ubicar la figura humana, saber dibujarla, entender más o menos cómo son sus proporciones. Van a ver quienes ya han pasado varios años en arquitectura, conocen el modelor de Le Corbusier, y los que no van a ver ahora cuando diseñen seguro. O ya habrán visto. Una persona tiene más o menos 7 cabezas, por ende está terminantemente prohibido. ¿Quién me puede prestar una hoja? Por favor. ¿Vos? Sí. ¿Es una pregunta o es para prestarme la hoja? ¿Es una pregunta o es para prestarme la hoja? Ah, para prestar. Ah, de una. Pues justo me había levantado la mano por eso. Está terminantemente prohibido dibujar personas que sean así. Sin ofender a quien dibuja a la persona así. Esto es una representación muy común que se asemeja mucho más a ubicar un nivel que a una persona.
Generalmente esto no puede tener muy buen dibujo, pero si no sé el agujero de las personas, es muy probable que termine rompiendo todas mis personas. Mis personas también, pero mis autos. Mi dibujo, ahí está. Y lo mismo pasa si hago mal los autos, ¿sí? Si hago un auto de frente que es así, es muy probable que no parezca un auto. Hice un auto de frente, a ponerle las luces. Y es un Kerry, así que tiene. Ahí está, qué hermoso, horrible, ¿no? Entonces, tenemos que empezar a generar una biblioteca mental. Esto es algo que uno lo dice fácil y lo hace a lo largo de los años o a lo largo de unos meses prestando atención a ciertas cosas. Es muy probable que todos nosotros, cuando queramos dibujar un árbol en Morpho, no sé si seguirán haciendo ese ejercicio, espero que no. Espero que sí. Terminamos haciendo un árbol así, ¿no? Como hacíamos cuando poníamos martes, el viernes 4 de marzo de 2001, cuando íbamos al jardín, o todo creo que tiene menos, 2007, y estás con la secundaria en esa época, con el 2007, y hacías un solcito con un arbolito, y con eso empezaba tipo matemática, y empezaba tipo jardín con escrito. Bueno, es muy probable que a lo largo de toda nuestra carrera de secundaria no hemos visto dibujo, es muy probable, la gran mayoría nos pasa, y llegamos a querer dibujar en la facultad como dibujamos en la primaria, porque los simbolismos que tenemos de las cosas que conocemos, como un árbol, como un ojo, tipo el típico ojo que parece el coso del hermano, que es así, que es muy diferente al ojo humano, ¿sí? Entonces, todos esos simbolismos nosotros tenemos que ir aprendiendo y mejorando y cambiando, haciéndolos mucho más cercanos a la proporción real, ¿sí? Generalmente una persona se va a terminar viendo algo así. Tiro un bracito para atrás, para adelante. ¿Ok? Este lado. Así haría todo, ¿no? Y tiene una camperita. Y se puede utilizar mucho más y me va a dar mucha más proporción de escala que el cono o el redondo. ¿Ok? Entonces, son pequeñas cosas que hay que ir aprendiendo y hay que ir sintetizando a medida que vamos mejorando el dibujo. Che, nos estamos yendo con la hora, aceleremos. Entonces, esta puerta, que es bastante grande, va a ser un poco más alta. Tip: acomoden siempre las personas muy cerca de una puerta para tener la proporción. Ustedes saben, bueno, yo principalmente estoy bastante lejos de la altura de la puerta, pero una puerta mide 2 metros y la persona mide unos 70, unos 80, así que mediría menos de una puerta. Me miran mal porque ese chiste lo hago de hace 1000 años, de que soy enano y más chico que la puerta. Coloco ahí una persona, después con seguridad que esté parado, y la cabeza más chica de lo que uno cree que es la cabeza de la persona. Y acá puedo hacer un auto que aparece, ¿se acuerdan cómo era el auto que habíamos aceptado? Momento mismo. Y, claro, o si no, sí, pues vamos a ver un auto, bueno, vamos a hacer un auto menos duro, más un auto, va a tener un montón de elementos, va a tener parabrisas, va a tener cintura, que es la parte que ensancha la puerta del auto, va a tener el capó que se proyecta, va a tener un radiador que va a estar acá, va a tener ópticas y muy obvio que el auto va a tener las ruedas pegadas a los extremos, diferente a lo que habíamos dibujado hoy, que era el auto feliz, que tiene las ruedas en el medio, que la trasera tampoco. Las ópticas de los autos y las ruedas de los autos van pegadas a los extremos, a los filos externos, izquierdo derecho, la orejita, parte de acá arriba, y atrás puedo hacer un camión, por ejemplo, que baje colchones, bueno, así que electrodomésticos. Entonces en la parte de arriba, si está bien, algo así. Figuramos algo medio random, muy fino, y la orejita del camión. Acá puedo hacer otro auto más para el ejemplo. Ustedes me siguen, ya sé que no se parece, ya le vamos a dar forma. Bien, una vez que tengo las líneas generales, ya hice el diseño, ahora lo que puedo hacer es renderizar un poquito más, un poquitín más, renderizar la palabra. Puedo dirigirlo un poquito más hacia la realidad, viendo la referencia de la foto, y puedo copiar unas cosas para luego ayudarme. En mis primeros años, cuando empezaba a dibujar y me metía todo, en la parte de ahora del lápiz, dibujaba todo, después, como hablábamos con unos chicos recién acá adelante, se empieza a dar paja, básicamente.
y dejás de dibujar y vas dibujando con el pincel o dibujás después. O ya sabés más o menos cómo va a ir, te vas directamente o a la tinta o a la acuarela, digamos, ¿no? Acá voy a centrar la ventana que está arriba. Estoy haciendo medio de reojo entre que dibujo y tengo el micrófono acá. No es un palo, sino que es como. Y acá veo una ventana que sé que no está ahí, pero más o menos la ubico, que me funciona. O sea, está todo muy suelto y ahí puedo empezar a darle un poquito más de forma. Las cosas tienen mucho más elementos de lo que uno cree. Cuando, por ejemplo, dibujamos una ventana, es muy probable, volvemos al papel de la malta, y dibujamos una ventana así, ¿sí? Una cruz dentro de un cuadrado, ¿no? Y generalmente solemos olvidar que la ventana tiene marcos, que tiene ¿cómo se llama? Una moldura, que el marco de adentro contiene hojas, y las hojas contienen un marco, y las hojas están divididas y contienen contravidrio. Tiene un montón de elementos que generalmente obviamos de la existencia del espacio arquitectónico, que nos juegan una mala pasada cuando queremos dibujar y decimos, ¿qué le falta a esto? Y le falta muchas cosas, pero entre ellas le falta acercarse a algo más real de lo que queremos dibujar y alejarse un poco de esos símbolos viejos que teníamos en la cabeza, como el arbolito que dibujamos en Morfo y viene Nicolini. No. Continúa. Una anécdota muy buena fue cuando me enojé con Nicolini porque no me aprobó un trabajo, porque era re pelotudo, yo. Y no, lo amo con mi corazón a Carlos, ojalá que se entere que lo Sí, le quiere Nicolini, boludo. Y bueno, y peleando. ¿Qué era? Nicolini es un profesor de morfología 1. Y que tiene su comisión. ¿Vayan a la comisión de él o a la de.? No, no voy a hablar de los profesores. Un genio. Nicolini es un genio. Se sentaba. ¿Qué había pasado? Me peleé con él. Se volvía anecdótico. Nos peleamos porque yo le había dicho que quería que me ponga esa nota que me puso, recaprichoso, y me reputeó y le dije, no, pará boludo, te pones tanto. Me dijo, sí, tenés razón, y me dejó de putear. Y fue de los profesores que más me enseñó a entender el dibujo y todo, porque es muy piola y tiene uno de los estudios más lindos de acá. No sé qué pensará la gente que ya lo conoce, a mí me cae muy bien. Y es una persona que se mueve bastante por la cultura, así que le mandamos un abrazo. No, lo queremos en serio. Vamos a dibujar a las personas para rellenar este espacio. Fíjense que volteé bastante. No quiero ponerme a boludear, porque yo, si me pongo ya saben, ya se habrán dado cuenta, me puedo boludear muy fácil y me empiezo a perder el foco en las cosas que están acá. Acá tengo un árbol que es medio grande, lo voy a dejar así. Y acá quiero ubicar otro y acá tengo unas palmeras. Eso es serio. Acá vamos a colocar una sombra. Listo, esta acá va a ser una sombra y acá capaz tiene una persona viviente. No, este es un personaje de Star Wars, básicamente, de Formex. Es una señora, un ser pollera. Cuando uno también se comienza, tiene que quedarse muy con el estereotipo de lo que va a dibujar. Es una señora con cartera, una pollera de tubo y unas chatitas de miseria. Listo. Funciona. Es un croquis rápido, funcional a la pintura. Mirá, se ve mejor de lo que se ve acá, acá se ve pero es práctico. Esto está así de ayer a la noche que estuve dando clases y ahora quería meter el chivo. No, vamos a empezar a hablar un poquito lo que es la acuarela. En la acuarela se pinta con papel de acuarela. ¿Se puede pintar con otra cosa? Sí, es más difícil también. En la acuarela es una técnica que te dije que era barata. Es relativamente barata en relación a lo que es marcadores. Si quieren, ahora hacemos el ejercicio de entrar al Mercado Libre y buscar cuando salen los Copic, por ejemplo. 36 Copic deben salir 100.000 pesos. Si alguien quiere buscar, busque. Y para pintar una acuarela con mucho menos se puede. ¿Okay? Lo más importante de la acuarela es gastarle un buen papel, porque es la única superficie que nos garantiza una buena experiencia. La acuarela vos podés pintar muy bien y podés hacer cosas con papeles medianos, ¿sí? Pero es muy probable que si estás empezando vos digas, voy a empezar con un papel tranqui porque hace pavada, ¿no? Bueno, vas a hacer pavada mucho tiempo con papel malo y no vas a aprender a aprovechar la acuarela y a entenderla
y a entender el agua. Una cosa que está muy buena verla y que esto ya es mucho más capaz interno. Uy, toda esa parte no se grabó el audio. Bueno, no importa. Se va a entender igual. Así que recuerden lo que dije recién porque no va a estar en la grabación. Les decía que uno puede pintar muy bien con malos papeles, pero la experiencia va a ser mucho más complicada y uno cree que que acá al principio hay que hacer al revés, ¿no? Gastar poquito y luego gastar más. En realidad no, en este caso, que es el único caso donde hay que invertir de entrada en el papel y solamente en el papel. Yo, la verdad que le digo, pinto con pinturas a veces que no son ni profesionales ni nada y he presentado concursos, no gané, así que debe ser por las pinturas. No, pero porque la pintura era chota también. Vos podés hacer muy buenas pinturas sin tener grandes acuarelas o grandes pinceles, principalmente los pinceles, que hay pinceles que son extremadamente caros y que no nos ayudan absolutamente en nada. Con 2 o 3 pinceles sintéticos que salen 150, 200, 300 pesos y una pinceleta como esta que voy a usar ahora, esta es china, o sea, ojalá, pero es como supuestamente una pinceleta de caligrafía, ya podemos pintar. Es bastante económico por ese lado, solamente hay que remitirse a usar un buen papel que tenga un buen porcentaje de algodón y listo, eso es suficiente. Para pintar se usa pigmentos, papel, pinceles, y los pinceles uno a veces dice, uy, qué pelo, bueno, porque existen pelos, esto es de pelo de cabra, esto es de pelo de lobo, se mata el vegano. Esto es pelo de ardilla gris, es un animalito hermoso y le pelan la cola para hacer este pincel que es una fortuna, pero es así y están inventando cosas para no seguir usando y no haciendo eso, que es bastante milenario y bastante cruel. En la acuarela se pinta con pinceletas, pinceles grandes, como este o como el que les mostré recién, que se pasa que se me cae todo. Esto lo voy a achicar, lo voy a bajar para... Ahí está. Con pinceleta, pinceles medianos y pinceles medianos y pinceles chicos. ¿Sí? Para poder hacer de lo general a lo particular. Generalmente en la acuarela, a diferencia de otras técnicas, nosotros primero pintamos las partes más luminosas y de a poquito vamos agregando una y otra y otra y otra capa hasta oscurecer mucho y lograr, por ejemplo, una acuarela, no quiero ser autorreferencial, pero por ejemplo la que está allá, que es en el medio, que es como un arco chino, que es el arco chino del barrio chino de Belgrano, una interpretación claramente. No compren pinceles ahí, son bastante malos. Porque son baratos, es tentador. No. Y bueno, fíjense que llegamos desde una parte muy luminosa que uno puede observar en el cielo a la parte media del arco, que es bastante oscura, y era la intención, ¿se entiende? Bueno, se me estoy quedando sin voz y me queda como media hora, 40 minutos acá. Una acuarela, vamos a intentar hacerla en 40 minutos, 45, no más, porque si no es aburrido. También uso un secador como este, porque acuérdense que trabajamos con agua, y el agua se usa en todas las superficies, tanto en el pigmento, como en el papel, como en la paleta, como en un atomizador, por ejemplo este que tengo acá. Y acá, perdón, se ve mejor. Bueno. Y un trapito para no usar tanta servilleta, que no tengo servilleta. Alguien que sea alérgico y tenga servilletas, tipo... Ahí está un alérgico, un aplauso para el alérgico. Vamos, eso sí. No, mentira. Yo también soy, qué horror es levantarse y estornudar 50 veces, amigos. Vamos a empezar. La acuarela nos permite no tener miedo a la hora de pintar, como les dije, se pinta en transparencias y en capas. Por ende, uno se puede mandar bastantes cagadas en las partes más luminosas que luego con las partes más oscuras se puede pintar muy bien y se puede solucionar. No es la idea, pero la idea es ir estructurando bien la obra. Uso un trapito de agua para limpiar esto, porque si tengo la suciedad de la clase de ayer, va a ser todo oscuro. Ay, gracias, gracias. Vamos. Bien, vamos a empezar a pintar. Voy a tomar agua de acá. Bueno, acá tengo una cubeta con agua que no se mostró bien. Una frapera que no tiene champán adentro claramente. Voy a empezar a depositar agua. Fíjense, siempre vamos a trabajar con agua en la superficie y vamos a intentar tomar el pincel lo más lejos posible para lograr gestos más grandes y más largos. Voy a correr un poquito esto. No, quiero que se vea todo el cielo. Pauso esto, porque si no se ve todo mal. Ahí está. No expliqué. Hoy hablando, Armando casi se cae de esto, así me muero. Hoy no expliqué bien, pero
Estoy usando una tabla de madera, que en este caso no hace falta que sea impermeable, lo mejor es que sea impermeable, para que retenga más el agua en el papel. También se puede usar una madera laminada, es lo mismo. Voy a utilizar pigmento ocre, todos los pigmentos están humedecidos para que estén blandos y dóciles para retirar. Y voy a empezar a generar una luz, una capa de agua muy liviana que representa la parte más luminosa de la acuarela. Nosotros, cuando trabajamos en acuarela, vamos a tener mayor presencia de agua por un lado y nos va a dar mucha luz en lo que estamos haciendo, en lo que estamos trabajando. En cambio, si yo retiro todo el agua, vamos a tener algo oscuro, algo muy apagado, como el coso que tenemos ahí. Ya vamos a ver igual acá. En este caso, como estamos en algo muy luminoso, que es la primera parte, yo no tengo que perder luz de entrada, voy a usar bastante agua. Y voy a hablar menos porque me estoy cansando. No tuve COVID, si tenía COVID, nunca más una charla. Voy a mojar un poco el papel de una manera muy guasa. La idea no es tener miedo a la hora de pintar. Es muy probable que así suceda, que nos dé una mala sensación, una sensación de no querer manchar. Fíjense, la idea es ser bastante guaso, como estoy diciendo en este sentido. Mojo un poco para que, fíjense que lo que hablamos hoy de tener agua, ¿no? Si yo tengo una buena cantidad de agua acá, el pigmento tiende a moverse mucho más. ¿Causa una mala impresión ver algo así? Sí. Pero está bueno porque te da un resultado mucho más suelto. Yo voy a intentar recuperar la mayor cantidad de luz y de brillo acá en el frente. Aunque se manejen los que limpian la mesa después. Nada, agua. Lo que tiene bueno esto es que no ensucia. Es así. Che, no hace brillo medio que refleja el brillo esto. Ahí está. Mira que bien. Bueno. Voy a enfocar acá. Voy a mantener el enfoque porque si no, cuando yo meto la cabeza se va a desenfocar todo. Cuando doy las clases, tengo que producir todo yo, dar las clases. Un día me agarró un patatús o un paro. Voy tirando agua. El atomizador está muy bueno porque generalmente el pincel carga demasiada agua y en los primeros pasos uno no sabe controlar tanto la cantidad de agua que hay en el pincel y es muy probable que terminemos rompiendo. Entonces el atomizador es como una lluvia que más o menos va prendiendo la superficie. Quiero trabajar bastante bien el cielo. No sé si hacerlo ya. No. Vamos a intentar mantener la mayor cantidad de luz. Uso un color medio naranja, medio ladrillo, que se llama siena tostada. Que yo sí, que lo uso muchísimo, es el color que más suelo usar. Y le voy a dar bastante siena en la parte baja. Este siena es de una marca medio Mahomey, que por eso es medio mezquino a la hora de dar color, pero... Vamos a hacer una paleta. Yo sé que es bastante temprano para hablar de paleta, pero yo intento ser siempre lo más rata posible a la hora de darle color a la paleta y darle variedad de color. Generalmente está bueno mantenerse en un régimen de color sencillo de entender. Si ustedes van a empezar a ver color el año que viene, los que están en ingreso, los que no, ya saben lo que hablo, y los que están en diseño más, que tenés manera de complementar colores, por ejemplo, usar un amarillo en violeta, por eso franja tiene amarillo y violeta, porque son colores complementarios y resaltan. Se usa una combinación muchísimo, es una de mis combinaciones favoritas. Vamos, violeta. Violeta tipo Tini. ¿Tini era violeta? ¿No? ¿Sí? O si no, el azul y el naranja, el rojo y el verde. Y generalmente no se pinta con solo amarillo o solo violeta, se pinta con una gama de amarillos y una gama de violetas, ¿sí? Eso es lo que vamos a hacer ahora. Vamos a pintar con una gama de colores que se llama análogos complementarios. Es decir, análogos son colores vecinos entre ellos, es decir, amarillo, amarillo anaranjado y amarillo medio verdoso. Son toda esa gama de colores análogos. Y los contrarios que serían violetas, violetas más azulados, por ejemplo. Y en el medio, colores más neutros, tipo grises, que no representan en gran medida otros colores. Ahí ya está mi paleta, mi acuarela medio que se va a empezar a secar. Pero yo he dicho antes que soy ansioso, por ende vamos a secar con el secador de pelo. ¿Dónde está? Vale, sal. Bueno, prendete. Bueno, corto el micro porque si no va a ser como... Ah, no suena, increíble. Podemos ir hablando entonces mientras.
¿Qué iba a decir? Bueno, tengo que prestar atención porque si no se hacen esos huecos blancos de que se está secando mal. Y voy primero donde tengo un poco más de cúmulo de agua. Ustedes ven que hay lugares donde hay más agua en el papel. Bueno, intento secar primero eso, háganlo, porque si no le va a quedar una aureola que se llama coliflor. No sé por qué, pero se hace esto, este hueco que se está haciendo acá. No tiene que pasar. Bueno, esa parte es bastante sombra, así que no me caliento, pero que no pase. No aprovecho para tomar agua. Imagínate si tenemos que esperar que se seque solo mañana. ¿No escucha nada? ¿Mm? Ah. Un momento de epilepsia. Bueno, listo. Importante. Bueno, listo. Secar la primera capa. Esta es la primera aguada. Es muy importante. Lo que hago acá es matar el blanco de la hoja. Entonces dejamos de tener un color tan brillante como puede ser. Ahora ustedes dicen, la puta, perdimos un montón de luz que había, sí. Pero lo que pasa es que vamos a necesitar desde luego un contraste con un poco más de oscuridad para generar sensación de luz acá, porque esto se trata de generar sensaciones nada más de cosas. Hablábamos de que parezcan. Y bueno, luego voy a tener que ir oscureciendo para que todo vaya variando un poquito. En la acuarela está muy bueno que una pintura no sea extremadamente rígida y parecida en todo su contenido, ¿sí? Vamos a tener zonas más interesantes, de mayor puntualidad en el detalle, ¿se entiende? O sea, son pinturas que van a ser más detalladas en ciertas zonas, y otras zonas vamos a tener como mucho más sueltas, más voladas, digamos, que van a estar en la lejanía, son partes que no me importan tanto. ¿Y qué es lo que vamos a hacer ahora? Voy a hacer un poquito lo que es el cielo y el edificio que está atrás. Si yo ese edificio que tengo atrás, ustedes lo vieron cuando lo dibujaba, les llego a dar mucho detalle y un plano muy rígido, o sea, bordes muy rígidos, ese cuadradito, todo perfectito, es algo que se me viene para adelante. A mí no me interesa tener en primer plano todo, ¿sí? Hay cosas de primer plano, hay cosas que rellenan el espacio. En la composición de un espacio, de croquis, hacia lo que sea, funciona de la misma manera. Vos cuando dibujás un croquis no querés que todo sea importante, generalmente solés acompañar con otros elementos, los elementos principales, ¿ok? Lo que voy a hacer para eso es utilizar agua otra vez. Acá está. Bueno, voy a utilizar una pinceleta chiquitita para empezar a cubrir con agua sin mojar tanto y poder generar un borde más diluido a la hora de aplicar acuarela sobre este borde. Vieron que cuando yo pincelé con agua, yo lo que pincelaba acá se hizo todo difuso. Ahora vamos a buscar lo mismo, pero un poco más, concreto. Para ello, yo me voy a valer de la variedad de agua en el pincel, que lo hablábamos hoy, y sé que es algo que capaz que es un poco difícil de calarlo, digamos, de entrada, sin estar prestando la atención, pero bueno, voy a bordear todo mi edificio principal con agua. Y voy a intentar que sea agua, que no sea un charco. Ustedes pueden apreciar perfectamente que acá hay mucha más cantidad de agua, acá,
que acá, por ejemplo, que hay un brillo mucho más satinado y mucho más plano. Esa es la cantidad de agua ideal para generar fondos difuminados, ¿sí? Y no caer en romper demasiado los bordes. Ahora voy a intentar hacerlo. Voy a dejar de hablar un poquito porque hay tipo 2 neuronas aplaudiendo así, tac, 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 y haciendo que funcione mi cabeza y pintar y explicar cómo veo. No, mentira, vamos a ir hablando. Voy a usar un pincel mediano que no cargue tanta agua. Por ejemplo, puede ser este chino. Esto es con lo que se escriben las letras chinas que uno no entiende. Bueno, se hace con esto, por lo menos para saber. Voy a usar bastante más color y menos agua en este caso que en el caso anterior. Voy colocando unos colores más oscuros para dar variedad. Entonces empiezo a armar una escala de colores que vaya de lo más luminoso a una parte mucho más oscura y mucho más tenue del color. Incluso ahí puedo agregar un color que se llama tinta neutra. En la acuarela uno no usa negro, en la mayoría de los casos se usa tinta neutra, un color que se llama gris de paint, por ejemplo, que es mucho más dinámico que el negro, que es muy plano. Generalmente negro humo, negro ¿cómo se llama el otro? Marfil también, son colores medio chotos. Entonces, la tinta neutra es más usable. Lo que yo mojé antes, si yo lo hidrato, se va a hidratar puntualmente lo que ya he mojado, es el charco previo, el satinado. Y ahí voy a entrar con esto, lo tengo acá a mano, seco, y vamos con una pincelada que sea mucho más medida. Y lo que voy a hacer es intentar cubrir esa superficie. Joya. La luz de mierda esta, bueno. La neurona que queda así. Tac, tac, tac. Bueno, vamos a ir dándole forma. Y fíjense que la pincelada se empieza a fundir un poquito. No me interesa que sea algo perfecto, pues es algo para el fondo. Y de paso, esto se me cortó ahí. Lo limpio un poquito con la mano. Y voy a usar un pincel más chico para poder darle unos toques más en seco. Dice que tengo la mano ocupada. Yo me acostumbré a dar estas clases. Generalmente fue todo, la mayor cantidad en pandemia. Entonces, tipo, uno se rasca la nariz, es como que nadie te está mirando. Y así que tengo la mano ocupada, si no estaría como pensando, ¿no? Balcones. Uy, no, quedaron feos. Ahí está. Y empiezo a darle la variedad del tono que he preparado antes y ya empiezo a mezclar sobre la paleta el violeta. Y no, cuando yo complemento 2 colores en húmedo, se empiezan a oscurecer, ¿sí? Se hace un tono más medido que simplemente agregarle negro, como habíamos dicho recién. Cuando yo me meto acá, no tapo. Ah, no. Qué bien. Bien, funciona. Y ahora lo que voy a hacer es verticalizar un poquito y le dar estos saltos así. Bueno. Que hacen que la acuarela salte un poco y se acelere la caída del agua. Es enorme la mesa, pero distribuí. Terminá la facultad, bruto. Acomodé todo mal, para que entren las cosas. Estamos ahí, funciona. Bueno, tengo el fondo. Creo que me queda algo de agua. No me queda agua. Quería hacer un cielo y no entra. Bueno, y vamos al coso de atrás. Puedo también usar un pincel plano para hacer el edificio. Y ahora ya voy a empezar a conectar todo esto con las cosas que están acá. Ok. Bueno, la acuarela, una de las cualidades que tiene es que te permite muchísima unidad. Y uno, generalmente, y hablo por mí, tendemos a cagarnos y a hacer las cosas mucho más cortantes y mucho más definidas. Y no nos animamos a definir como deberíamos definir, que es fusionando todo.
Si la acuarela tiene que ser una sola unidad, tiene que arrancar acá, ahora ahí no porque no hay nada, tiene que arrancar acá y tiene que terminar acá, todo conectado, ¿sí? En un dibujo siempre tiene que pasar lo mismo. Es muy probable que si en un buen curso de dibujo, puedan trabajar y hacer muchos ejercicios sin levantar el lápiz, que es algo muy común. Entonces, lo que aprendí a hacer es a no levantar, sino a dar menos presión y dar énfasis en lugares donde realmente necesitas. ¿Se me seca esto? Ahí está. Bueno, vamos avanzando. Y voy oscureciendo a medida que va cayendo. Acá tiene un cartel, así que lo voy a dejar en negativo. Ahí podría colocar, había hecho algo de vegetación, así que lo voy a hacer tipo húmedo sobre húmedo. Una vegetación medio otoñal que vaya con la paleta. Y acá abajo ya voy a ir oscureciendo mucho más. Puedo también agregar agua, como estoy agregando ahí, fíjense, y hacer que esa agua vaya cayendo y rompiendo el espacio. Uy, no se está, claro. Vamos a levantar un poquito el brillo. Ah, mira, qué bien que se ve. Ahí está. Listo, funciona. Funciona mejor. ¿Dónde está mi...? Acá. Tengo otra servilleta. Qué inteligente, mira. Bueno, voy a ir recortando los elementos. Por ejemplo, el auto es un elemento, yo quiero que quede bastante claro. Así que no lo voy a tocar todavía. El auto que está atrás tampoco. Trabajar la acuarela, bueno, va a quedar bastante indefinida ahí atrás. Y ahora es un muy buen momento para trabajar con mayor intensidad en el color, en la parte baja. Ahora que les contábamos que teníamos zonas que eran bastante desiluminadas, las fuimos perdiendo y de a poco les dije vamos a ir recuperando la sensación de esa luz. Bueno, eso es lo que vamos a empezar a hacer ahora. Podría usar un pincel más chico capaz porque este me está medio que... Este. Y empiezo a generar manchas. Ustedes tengan en mente la lista de supermercado, ¿no? ¿Qué sucede ahí atrás? Libre interpretación. Generalmente cuando vos te pones a pintar un poco más y a profundizar en el tema de la acuarela, que es algo que cuesta muchísimo cuando salimos del técnico. ¿Quién de acá es técnico? 1, 2, sé contar hasta 15 mazo. El hincha de boca más inteligente, ahí está. Bueno, hay varios, hay como 15, 20. Son bastantes. Cuando nosotros salimos del técnico, es muy probable que salgamos con la cabeza muy cuadrada. Yo también salí de un técnico, soy maestro mayor de obra, y salimos muy cuadrados. Es como la casa tiene esta forma, digamos, hay cosas muy determinadas, tipo el baño es así, no sé, las texturas que se usan son 3. Y cuando salimos de la facultad, salimos también dentro de un marco bastante amplio, pero también limitado, en cuanto a la creación de elementos. Y una cosa muy importante, de elementos de diseño, claramente, y es muy importante ver a grandes maestros, ya sea de la arquitectura, no hace falta ser un viejo que murió hace un tiempo, sino que personas que ya han desarrollado la técnica y la han pensado un poco más, es muy probable que vayan llegando a un diseño que es mucho más sintético, que es mucho más funcional, a la vez lindo, a la vez puede ser chocante la construcción. Por ejemplo, la arquitectura de un chico que vino al CAD, que es mexicano. Cota Paredes, el mexicano que hace arquitectura, me sale interiorismo, pero es como de introspección, creo que se llama. Bueno, que es un estilo de arquitectura en que vos mirás desde afuera. Uy, casi me cayó. Un estilo de arquitectura que vos mirás desde afuera y que parece que no tiene luz, no tiene ventanas, no tiene nada, pero es, sin embargo, un estilo arquitectónico que tiene muchísima simpleza, muchísima luz, muchísima funcionalidad de las entradas de luz, y eso se logra saliendo de la caja, saliendo de necesitar esa impresión de que esté una casa iluminada y que todo el mundo la vea, y salir de un montón de cosas que te van a dar como cierta versatilidad a la hora de diseñar cosas. Y a la hora de diseñar una pintura es exactamente lo mismo. Cuando uno piensa
las partes de una pintura, no hace falta que sea lo más cuadrado y más parecido a una pintura que uno tiene, sino que se puede ir a algo muchísimo más amplio. Y se puede, a través de eso, lograr cosas muchísimo más interesantes que permitan que el usuario interprete, ¿no? El observador de la pintura interprete. Cuando nosotros dibujamos, y les va a pasar a los que recién están ingresando y que no han dibujado nunca antes, necesitamos sobreexplicar las cosas porque pensamos, y porque también nos acostumbramos a que nos corrijan así, pero pensamos que el que está enfrente es un estúpido. Es así. Es como si yo no le hago esta cosita así perfecta, el tipo no va a entender. ¿Qué pasa? Cuando nosotros hacemos un plano muy técnico, el profesor te dice una raya más acá, en el presupuesto general de todas las ventanas significan 200.000 pesos más porque es una moldura extra, ¿sí? Se entiende, estamos hablando de un plano técnico, pero cuando uno baja ideas, cuando uno genera cosas que tienen que ser mucho más sueltas, y eso no hace falta que sea un trabajo final, pero uno puede crear mucho, necesita salir de eso cuadrado, de eso delimitado, ¿sí? Y está muy bueno también poder prestar atención a las cosas que no son la realidad tal cual las vemos, sino poder interpretar un poquito más de lo que hay en la obra, ¿sí? La acuarela nos da mucho esa posibilidad y gracias a mucha gente que se peleó, seguramente la gran mayoría de acá conoce a Van Gogh, por ejemplo. ¿Conocen a Van Gogh? ¿Saben quién es? El que hacía La Noche Estrellada. Si tienen Twitter habrán visto más de una cornuda que ha compartido, ¿sí? El postimpresionismo, que es lo que hace Van Gogh, me encanta, yo he compartido, soy de las cornudas, es una cosa impresionante que vino en una época de la historia, casi terminando el siglo XIX, se ponía de historia en la clase, re feo, ¿no? Pero está muy bueno porque hay gente que la han puteado, está muy buena la historia. Terminando casi siglo XIX, aparece un grupo de locos que se llaman los impresionistas, que son 5 o 6 dibujantes que rompen con el dibujo académico que había en esa época, que era, vos te formabas durante 6, 10, 15 años para lograr, bueno, ya te morías después de formarte 15 años, pero te formabas un largo trecho, 6, 7 años, para lograr un dibujo académico prácticamente igual a una fotografía. Eso era lo que se hacía, porque las grandes familias, con casas y todo, contrataban a un dibujante que retrate y tener el retrato, si vieron los Peaky Blinders, que está la foto de Tom con el caballo, bueno, atrás, típica casa de finales o principios del siglo XX, final del siglo XIX, principio del siglo XX, con una pintura del dueño de la familia. Aparece la cámara mucho tiempo antes, más o menos en esa altura de final del siglo XIX, se salía de historia la clase, perdón, pero está muy bueno. Síganme. Final del siglo XIX se populariza el uso de la cámara y todos los que dibujaban para vender, tomátela porque viene una cámara que lo hace en 2 días, en 2 o 3 días, no sé cuánto tardaba en revelarse la foto, la mitad de precio, mucho menos, y era más parecido. O sea, no es que no me hiciste más gordo ni nada, o sea, tal cual, como soy. Entonces, perdieron el laburo y se empezó a buscar una cosa diferente en el arte, que sea no simplemente retratar la realidad de esa familia, sino que abrir la mente a dar impresión de cosas. Está, por ejemplo, Manet o Monet, que también seguramente son 2 que conocen, que hicieron, por ejemplo, no me sale la palabra, el nombre ahora, se llamaba Sol Naciente, creo que es una de las obras de Monet, que es un sol naranja, un coso que no se entiende nada, un puerto. El tipo no es que no sabía dibujar un puerto y un sol, sino que dibujó eso, y un crítico de arte, porque esta gente lo han echado y no los dejaban exponer en las salas importantes, un crítico de arte dijo que lo que ellos hacían era una impresión de la realidad. Ahí creó, gracias a ellos que se autodenominaron con eso que lo descansaban, que era, sos una impresión de la realidad, sos basura lo que haces. Ellos tomaron eso, se quedaron con esa historia, y a partir de ahí se hicieron llamar impresionistas. Es más o menos lo que nos llega a nosotros, los ratas que no sabemos dibujar y dibujamos esto, ¿no? Y después de eso vinieron muchísimos movimientos que lo que hacían era darle mucha atención a modificar el color, modificar la luz y modificar la realidad para crear algo nuevo. Obviamente hoy nos parece una boludez esto, pero algo que está muy bueno. En 20 no se tienen que ir. Bueno. Ya se van. Una cosita más. Gracias a eso nosotros tenemos la posibilidad de tener una pintura y de apreciar una pintura que no sea extremadamente real y extremadamente cuadrada, ¿ok? Entonces, vamos a empezar a terminar esta pintura para que se nos vaya el tiempo. Le hemos dado soltura y poca definición a lo que es el fondo, incluso desde el dibujo. Ahora voy a secar apenas.
para que lo que estoy por pintar ahora no se meta. Voy de vuelta, voy a mojar un poco. No, sí voy a mojar. Y voy a intentar entrar a definir con un poquito más de intención de romper el blanco, a colocar lo que a priori son molduras, que hay muchas molduras en este frente. Está bastante dibujado, no vamos a hacer todas. Vamos a hacer algunas. Para hacerlas voy a utilizar un pincel bastante fino, con muy poca agua y mucho pigmento. El pigmento no hace falta que sea oscuro, pero que sea un pigmento que se fije, ¿sí? Puedo usar ocre, puedo usar un poquito de blanco también. Generalmente se dice que en la acuarela no se usa el blanco. Mentira. Hay concursos donde no se puede, por ejemplo, presentar acuarelas con blanco, de acuarelas como o sea, sociedades muy conservadoras, pero ahora no. ¿Dónde está mi foto? Les pongo acá para que ustedes también vean, ¿no? Es lo que voy pensando un poco. A ver si le bajo el brillo y se ve mejor. Las notificaciones ahí. A ver. Ahí se ve perfecto. Bien. Fíjense, yo tengo una moldura muy marcada acá. La voy a empezar a levemente representar con unos trazos bastante suaves para romper el blanco en esa parte. Las partes altas acá. Empiezo a buscar sectores donde haya más molduras. Por ejemplo, ahí voy a usar un poquito de azul para que esto sea más agrisado. Más o menos en estas zonas. Empiezo a romper un poquito lo que aparentemente era todo blanco. Y acá voy a tener el cartel, ese cartel rojo, que es de azul. Lo voy a hacer naranja porque el azul no tiene mucho que ver con lo que quiero. Así que voy a hacer un poquito de naranja. ¿Se acuerdan que les dije que vamos a usar amarillos y colores parecidos al amarillo? Que son como análogos. Voy a hacer un amarillo bastante anaranjadito. Lo vamos a colocar acá y luego lo vamos a terminar de definir. Está perfecto. Está. Bien, saco esto y voy a armar una parte bastante suelta, lo que es la sombra de abajo. Voy a agregar un poquito más de agua. Y voy a trabajar las ventanas que están acá, esquivando un poquito los árboles que están ahí, que todavía no los pinté. Las voy a pintar súper oscuras. Después ya las voy a definir un poquito más. Bien. Empezamos a perder un poco de blanco. Fíjense que a medida que fue pasando la pintura, lo que hoy parecía que era muy claro, ahora empieza a tener tonos más oscuros alrededor, lo cual la hacen mucho más apreciable en cuanto a esa luz. Y ahora lo que vamos a hacer es seguir incorporando un poco más para que no se estanque tanto, y vamos a empezar a colocar sombra. Generalmente, cuando uno diseña un espacio que no existe, va a estar prácticamente obligado, casi siempre, a crear ese espacio tridimensional en un espacio nuevo que no existe, y vamos a tener que generarle puntos de luz que no existen, porque eso no existe en la realidad. Para que los objetos sean observados, necesitamos que haya luz que los ilumine, y si hay una luz dura como el sol que ilumina esos elementos, esos objetos que son sólidos, como una casa, como un edificio en este caso, vamos a tener sombra del otro lado, ¿no? Llega por un lado la luz y del otro lado no hay luz, hay sombra, básicamente, fácil. Entonces, lo que vamos a hacer es ahora secar un poco y empezar a colocar las últimas partes de dibujo, y ahí vamos a ir a la sombra directamente para empezar a redondear.
Una, una de las bondades muy buenas que tiene esta técnica es que te permite utilizar la versatilidad de los pinceles para generar texturas que uno a veces pensaría que llevarían un montón de horas hacerlas, y vamos a hacer la vegetación para que vean lo fácil que es. Voy a usar un pincel que, si ustedes ven acá, yo lo aprieto y se hace como una mopa. ¿Lo ven? No sé si se ve bien ahí o acá se ve mucho mejor. ¿Ven? No se rompe el pincel, no le pasa nada, pero si yo lo hago así, el pincel queda todo chuzo, ¿no? Esto es una masa para generar texturas de vegetación. Típico cuando no sabemos, cuando estamos empezando a dibujar y no sabemos cómo completar el dibujo, y metemos vegetación por todos lados. He aprobado trabajo de morfo haciendo eso. No, mentira, no aprobé, pero... Pero me dijeron, qué buen dibujo, ¿eh? A rehacer. Mi rey. Estoy armando un verde. Una cosa que es una masa es que entender que el árbol, que uno dice, ¿árbol de qué color es? Verde. ¿Sí? No. El árbol es verde en algunas partes, pero en otras partes es amarilla, en otra parte es azul, en otra parte es marrón, en otra parte es negra y en otra parte es, no sé, colores entre esos, ¿no? Entonces, vamos a entrar de una con la parte más luminosa del árbol, que es la parte de la luz, que es la que yo no quiero perder, y voy a pintar con muchísimo cuidado, haciendo esto, y empezando a generar la forma del árbol, que tiene que ser, antes que muchas cosas, una pelota redonda, ¿sí? Para eso, otra cosa, ¿no? Pero el árbol tiene que ser movido, tiene que tener... El árbol es orgánico, digamos, no es algo que está podadito. Bueno, posiblemente, pero en este caso no. Resistencia, ¿quién va a podar un árbol acá? Y entonces le voy dando cierta soltura al árbol y ahí voy colocando partes, por ejemplo, más... esto era al revés, la luz y la sombra, pero no importa. Y lo empiezo a dar una cierta forma de algo que parecía que me podría llegar a llevar muchísimo tiempo. Ahora lo hago con 2 o 3 pinceladas y empiezo a dar la sensación de que es un árbol, ¿ok? Ahora cuando tengamos... A ver, uno ve esa forma, ese color, más o menos el tamaño de un edificio, y un perro no es básicamente, es un árbol, ¿no? Entonces, son cosas que todos acá son lo suficientemente inteligentes para entender esas cosas y lo van a entender y lo van a saber hacer entender al profesor cuando ustedes quieran diseñar algo rápido y agarren sus acuarelas y hagan un movimiento rápido sobre un papel y digan, acá hay vegetación. No estamos diseñando vegetación, no estamos en la facultad de... ¿Cómo sería? Botánica, ¿no? Bueno, no importa. El tronco no lo voy a hacer casi, porque ahí va a ir bastante sombra ahora. Y atrás voy a dejar el árbol que sea así difuso y después voy a colocar unas palmeras o algo así. Todavía no voy al detalle. ¿Están los balcones? Sí, funciona. Y tengo eso. Voy a hacer rápido mis personas. Le podemos dar un color bastante parecido, ¿no? A todos, sin darle... Voy a hacer una personita con la remera amarilla. Ahora sí me voy a sentar, que dije no se sentaba. Sí. Sin dar mucha vuelta, le voy a dejar remera blanca. Vamos a hacer un pantalón medio de pescador o algo así. Tiene patita de catre, ¿no? Eso que se abre y no se para afuera. Bueno, le dejamos la remera así, el cinto. Y vamos a hacer el color de la piel. Se rompió el pincel. Vamos a hacer rapidito para que no perdamos tiempo. El color piel es re fácil, es blanco, naranja y rojo. Estoy viendo bien. Color caucásica, digamos, una piel blanca. Uy, esto me tapó costa. Denuncia. Ok. Y hacemos el sorteo y después entras la hora. Dale, hacemos eso. Que se que tipo entre las chicas francas, algo así. Dale. Te contaba eso, no sé. Bueno. ¿Nos queda cuánto? ¿5 minutos? Ah, bueno, no. No sorteamos nada y terminamos la hora. Bueno, listo. Hice 1 o 2 personitas. Voy a hacer el auto, lo voy a hacer amarillo
para hacerlo fácil. Es un remis, medio porteño, algo así, o cordobés. Bueno, más o menos. Y después terminamos. Y ahora lo único que voy a hacer, que es para que se termine de entender bastante esto, vamos a colocar las sombras y con eso terminamos y vamos a hacerlo de sorteo. Me corren. Terminamos. Todo culpa del grupo de acá adelante que me estuvo haciendo perder tiempo antes de empezar. Bueno, me quedo medio desentonado ahí. Vamos a hacer de cuenta que no. Y de una manera bastante sencilla voy a colocar una luz. Que no me embrome tanto colocarla. Las luces, las sombras, las hago siempre con azul ultramarino, que es un azul muy común. Que algo que no conté son los colores y eso que uso, pero básicamente uso 2 azules, 2 rojos, 2 o 3 amarillos y 2 colores tierra, que son esos colores que se hacen con materiales de la tierra, como se llama tierra sombra tostada, tierra sombra natural y así. Entraremos después en detalle. Sí, tengo una historia destacada, creo, todavía, no sé si, la verdad que no me acuerdo, es organizado, que en mi Instagram, que están ahí los materiales y los colores que uso. Sí, está, y hay como es como un PDF, digamos. Dios mío que esté, pues es una vergüenza. Y bueno, voy a tener zonas que van a estar mucho más iluminadas y zonas que van a estar con mucha más sombra. Voy a tener una luz, voy a proponer una luz que venga de derecha a izquierda de esta manera, que pegue sobre esta cara, más o menos sobre esta, y que esta me la deje en sombra. ¿Ok? Y que también ilumine un poco el árbol para que sea medianamente interesante. Vamos por la parte más complicadita, que es la parte del frente, ¿no? Siempre colocar la sombra tiene que permitirnos a nosotros unir las partes, ¿no? La ventana está hundida, por ende el vano va a generar una leve sombra. Las texturas de las molduras que están ahí van a generar una leve sombra. Esto de vuelta, usando lo mismo de los dientes del pincel, voy a hacer este movimiento para hacer que aparezca una leve sensación ahí de sombra. Vamos a la cara oscura. Vamos a atomizar un poquito para que la zona esté un poco más dócil, si no se va a querer secar. Y ahora voy a tener que ir recortando el árbol y dejando zonas que van a estar en luz y zonas que van a estar en sombra, claramente. Y esto se va a empezar a proyectar y se va a empezar a, fíjense, bueno, empieza a salir un poco más la sensación del volumen, ¿sí? Se empiezan a diferenciar las caras, que es algo súper importante. Voy a colocar algunas diagonales para darle algo de movimiento. Acá arriba también, que no lo he dibujado, pero está. Momento de concentración, ¿no?
El hamstercito está en la cabeza, está tipo corriendo en la ruedita para, para procesar la información. Bueno, por supuesto, este auto que está acá va a generar sombra. Y para terminar, la sombra que era la parte baja, ¿se acuerdan que teníamos acá? Quiero que sea una entrada mucho más suave y que no me lleve tanta información. Y empezamos a contrastar y volvemos prácticamente por una sensación de diferencia de tonos a la luz que teníamos cuando teníamos la hoja limpia, ¿sí? Y empieza a aparecer esa sensación de volumen. Arriba, bueno, me falta hacer la ventanita de donde se mató Nuestra Señora en la historia. ¿Dónde está la? La vamos a hacer ahí. ¿Son dos o son tres, creo? Efecto Mandela, ¿no? Esta me quedó muy grande. Listo. Muy grande me quedó esa ventana, chica. Bueno, básicamente terminamos. Voy a agregar la palmera que está atrás. Es una bastante grande que es esta. La dejo ahí muy cercana al edificio, es como muy negra. Y con menos agua voy a hacer una más chiquita de atrás. Está perfecto. Emi con una pistola tipo andate. Andate, capo. Y con unos toques en seco, de pinceles en seco, básicamente podría terminar de darle algo más de dibujo. En el ambiente de la acuarela, a esta etapa final se la reconoce humildemente como la etapa del boludeo, que es cuando uno se pone a sobredibujar cosas y que es donde generalmente nos solemos entusiasmar y hacer trabajos de más o cosas al pedo que terminan arruinando la obra, entre otras palabras. Vamos a hacer unos cables. Unos postes de luz. Bueno, empezamos a cerrar. Parte creo que 15 que digo lo mismo, pero ahora sí. Emi está acá abajo, aunque ustedes no vean con una pistola. Andate, capo. ¿Han visto en el web que tenemos
Funciona. ¿Sí? Se entiende que es lo necesario. A partir de eso ya no necesito casi nada. Vieron que la etapa del boludeo es bastante peligrosa, ¿no? Uno se pone a... un pararrayos o algo. Bueno, voy a pegar una secadita rápida. Bueno. Listo. Bueno, ahí está. No sé si se ve. Simba. Ah. Música del Rey León Intensify, bueno. Habla. Ah. Zoom out, a ver. No, ese no me... Un aplauso, por favor, gracias. ¿Qué onda? Estaba por mostrarla ahora. Bueno. Bueno, en resumen, fíjense que, amigo, no se ve más. Contenido censurado. Ahí está. Bueno, fíjense, entrecierren un poquito los ojos. Nos fuimos un poquito con... Se ponía charla sentimental. Cierren los ojos. Entrecierren los ojos. Intenten buscar las formas dentro de lo que estamos viendo. Es un ejercicio buenísimo cuando uno está pintando, está dibujando. Entrecerrar los ojos, intentar unificar las formas y ver si las cosas que nosotros estamos dibujando... ¿Para qué te hace desenfocar los ojos si tenemos el desenfoque de la cámara? Ah, bueno, se rompió todo. Ahí está. Bueno, fíjense que podemos hacer esto y también podemos hacer... bueno, no vamos a hacer nada entonces. Fíjense que ahí de todas formas se termina entendiendo que es una esquina, se entiende que hay algo que es parecido a un árbol, se entiende que hay luces, sombras, un bicho enorme que puede llegar a ser una palmera y algo más desenfocado en el fondo. Lo que está adelante pueden hacer unos árboles, si es que le ponemos unos autos, si le ponemos, se terminó, un poco de...